Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CCE. De vuelta en este lunes de catedráticos. Hoy estamos hablando sobre apoptosis con la doctora Yulisa Alonso y la doctora Cindy Jiménez. Doctora Alonso, antes de irnos a la pausa, quedaba su intervención con relación al último punto que desarrollamos. Adelante. Sí, con relación justo a esas células y su tiempo de división, como bien abordó la doctora Jiménez, ella mencionó las de división rápida, pero hay otros grupos de células que son prácticamente, que están detenidas, que no dividen, y entonces ahí el proceso de la terapia se dificulta más, y sobre todo el que se vaya a poder lograr el recambio celular, o sea, que no se pierda la función, porque de todos es conocido, para poner un ejemplo que comprendamos todos, que las células renales, una vez que se dañan, dejan de funcionar, y ahí entra el paciente en una insuficiencia renal, en un fallo de la función del órgano. Entonces hay que tomar esto en cuenta, que habrán células que cuando tienen alteraciones tumorales va a ser más graves en unas que otras, porque el proceso de ciclo celular, esa vida que tenemos ya programada, no es igual para todos los tipos de células. Y en otro orden, que sé que durante la intervención de los alimentos, de la dieta, ahí no participé, quiero tomar este puntito, porque esto se escucha cada vez más frecuente, este asunto de dietas que sugieren antiinflamación y eso. Como bien dijo la doctora, hay que tomarlo con cierta distancia, porque el nivel de evidencia, existen algunas publicaciones, pero no son tan concluyentes, pero hay una línea que es muy interesante y cada vez hay más trabajos, que es la línea de investigación del cambio de los microorganismos, el conjunto de la microbiota del intestino, porque eso sí está teniendo bastante nivel de evidencia, y es que las dietas que son bajas en fibra van a estresar a los microorganismos que están en el intestino, y esto va a conducir a que tengamos más inflamación. Entonces, en ese sentido, sí hay que tomar en cuenta que las dietas siempre tienen que incluir mucha fibra, porque la falta de fibra hace que los microorganismos que viven ahí, las bacterias, se van a tener que alimentar del moco. Entonces, al comerse el moco de la zona, van a generar un proceso de inflamación, se van a distribuir por el organismo y van a atacar todas las células, todos esos patógenos y la sustancia que ellos liberan. Bien, a mí me gustaría en este punto que pudieran aclararnos ambas, tanto la doctora Yulisa Alonso como la doctora Cindy Jiménez. Ya hablábamos de lo que ocurre cuando este proceso de apoptosis no se da correctamente. Puede aparecer el cáncer, puede aparecer una insuficiencia renal. ¿Hay algún tipo de manifestación que puede tener el paciente, que puede hablar de que ese proceso no se está dando adecuadamente antes de que llegue una enfermedad como el cáncer o una enfermedad crónica que entonces ponga en riesgo la vida del paciente o que le reste calidad a su vida? Lamentablemente, lo que vemos son manifestaciones clínicas de las consecuencias del fallo en ese proceso. Es decir, lo que vemos es la consecuencia o el desarrollo de una enfermedad o un trastorno. Porque como son procesos moleculares que ocurren en el interior de una célula, y no solo de una célula, porque hay algo que hay que dejar claro, que en el caso del cáncer no es una célula tumoral, sino grupos celulares diferentes en un tejido, en un mismo tejido. Por ejemplo, en el cáncer de mama podemos tener en la formación de ese tejido tumoral lugares donde existan células sanas. Entonces, no observamos cómo ocurre el proceso internamente, sino que lo que se visualiza es la consecuencia de ese trastorno molecular o genómico o genético. Y que hay que entender en el ánimo justamente de que las personas entiendan todos estos procesos, de que esto se está dando, como bien señala, en el mundo microscópico. O sea, todos estos procesos que se están cursando en un lugar donde no es capaz
el ojo humano a llegar. Entonces, cuando finalmente estos procesos ya producen sus efectos, entonces sí. Entonces ahí sí son visibles y entonces en ese momento entonces probablemente podamos entrar. Siempre la aspiración de las ciencias médicas es poder llegar, y de las líneas de investigación es poder llegar a identificar todos estos procesos lo más temprano que se pueda y en el mejor de los casos a evitar que se den. Adelante, Yulisa. Sí, magistralmente han indicado ustedes que hasta el momento no tenemos esta capacidad de ir monitorizando el proceso antes de que haya manifestaciones ya en órganos. Pero lo que sí hay que resaltar es que ante historia familiar, ante exposición en el medio ambiente, un trabajo que te predisponga a tener factores que aumentan la probabilidad de desarrollo de un tumor, sí hay pruebas moleculares que ya se pueden ir haciendo y darte un cálculo de riesgo bastante preciso a 5 o 10 años. Pero es como su nombre indica, es un cálculo de riesgo. Pero eso suena muy interesante. Sí. Eso que dices suena muy interesante. A ver, ¿cómo se puede hacer un cálculo de riesgo? ¿Cómo es eso? Sí, ahí ya incluso están patentados, o sea, ya tienen su nombre comercial. Hay unos grupos de genes que sabemos que aparte de los clásicos, de los que se encontraron en familia para ciertos cánceres, bueno, voy a seguir siempre la misma línea del ejemplo del cáncer de mama. Hay un protocolo de cálculo de riesgo que se llama Mama Print. Entonces, se toma la muestra de la paciente y se hace lo que es un cálculo del riesgo con el tumor. Pero también, en el caso ya de que se conozca que hay mayor probabilidad de que tengas un tumor, puedes hacer las pruebas de predicción, por ejemplo, en el MD Anderson, que se manda la muestra y entonces te calcula tu probabilidad de expresión. De hecho, esto está tan documentado que en la década pasada, no sé si recuerdan el caso, ahí se ve mucho por lo mediático que fue. El caso concreto de Angelina Jolie, cuya familia ya había presentado el cáncer de mama y entonces ella se hace la prueba de cálculo del riesgo y cuando le dio un riesgo elevado, ella tomó una decisión que no voy a discutir esa parte clínica, eso le corresponde a la doctora Jiménez, pero que en lo comprensible por el riesgo que había, se tomaron ya medidas terapéuticas antes de la aparición del tumor. Y eso es lo que se ve cada vez más. Hay estas pruebas de cálculo de riesgo que son específicas para los tumores más frecuentes. Y entonces uno manda la muestra, el paciente recibe su cálculo de riesgo y la terapia es establecida por el oncólogo que tiene la capacidad de orientar al paciente hasta las mejores opciones que se tengan en el país en el momento que se presenta el riesgo. Excelente. Doctora, ¿qué fue lo que pasó con Angelina Jolie? ¿De qué se trata esto para completar la idea y que la gente nos entienda? Sí, así es. Angelina Jolie tenía un antecedente familiar importante para cáncer de mama. La abuela materna y la madre de Angelina Jolie habían sido diagnosticadas con cáncer de mama a una edad temprana. Y se le realiza un testeo genético, donde se buscan las mutaciones de los genes BRCA1 y 2 y los genes salen mutados y le ofertan como parte de una terapia para disminuir el riesgo. Y siempre hago énfasis en esto, no preventivo. El tratamiento que recibió Angelina Jolie no fue para prevenir el desarrollo de cáncer de mama, sino para disminuir el riesgo que ella tiene de padecer cáncer de mama. Y se le realiza una cirugía donde se le extirpan o se les quitan ambas glándulas mamarias. Se llama una cirugía, el término no estoy de acuerdo, pero se llama cirugía profiláctica. Se ha modernizado el término y actualmente se le conoce como parte de una cirugía reductora de riesgo, donde a las pacientes con mutaciones del gen BRCA1 y 2 y que tengan
un diagnóstico de cáncer de mama. Este no fue el caso de Angelina Jolie, desconocemos la razón de por qué a ella se le ofertó, pero es para las pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer de mama con una mutación de los genes, ya sea BRCA1 y 2, se le oferta una cirugía reductora de riesgo donde se extirpan las glándulas mamarias y en un segundo tiempo los ovarios, buscando reducir el riesgo de padecer uno de estos tipos de cánceres. Doctora, deteniéndonos un poquito ahí y entendiendo que el cáncer de mama constituye la principal causa de muerte por enfermedad oncológica en las mujeres y que muchas de ellas llegan quizás con ese diagnóstico tardío a su consultorio, que en el caso suyo usted trabaja con estos casos. ¿Han llegado a su consulta pacientes en forma de prevención, planteando quizás esto, diciéndole, bueno, mire, yo tengo un familiar de primera línea que tuvo diagnóstico de cáncer y falleció a consecuencia de eso, y yo, de forma de prevención, quisiera realizarme estas pruebas, por ejemplo, para establecer el riesgo que tengo de sufrir esta enfermedad, o quisiera optar por tener un tratamiento como este de Angelina Jolie? Mira, lamentablemente no. Okay. No he tenido la primera paciente que llegue a la consulta a solicitarme orientación en este tópico y me encantaría hacerlo. Me gustaría tener este tipo de pacientes porque ahí trabajaríamos de la mano con el genetista. Se derivaría al paciente. El genetista indicaría las pruebas o lo indicaría yo misma desde el consultorio y de salir una mutación del gen BRCA1 y 2 pasaría a lo que se conoce como consejería genética. Porque el secreto de la consejería genética, bueno, ya intrometiéndome un poquito en el área de la doctora, pero una del arte de las cosas que tiene la consejería genética es que trata de establecer o de estratificar a esa paciente en riesgo y le da orientaciones, no solamente a ella, sino a sus familiares de primera línea, madre, hija, hermana. Lamentablemente no es mi caso. Las pacientes que yo tengo un grupo bastante grande de pacientes, tengo con un diagnóstico ya con la mutación establecida y conocida para ya sea el BRCA1 y 2, una población de 12 pacientes. O sea que es un grupo bastante grande y yo no soy la única oncólogo que trabajo mama. Es decir, que si juntamos todas esas estadísticas, tenemos que aquí en República Dominicana la mutación del BRCA1 y 2 es importantísima y es desconocido. Y entonces esas dos mutaciones son responsables de cáncer de mama y de ovario. Ovario en el hombre, próstata también, y cáncer de páncreas para ambos sexos. Y se puede entonces determinar acá, Yulisa, podemos hacer la determinación de estos factores de riesgo con BRCA1 y BRCA2. Sí, acá, como bien indica la doctora Jiménez, el oncólogo casi siempre hace la prescripción y entonces La prescripción. se envían las muestras a secuenciar en plataformas ya que tienen el aval internacional de la certeza, porque hay que tener una capacidad de hacer secuencia alto, porque para poder calcular el riesgo, como dice la doctora, tenemos que tener mucha información en lo que es la parte molecular, en la secuencia. Entonces, no en cualquier plataforma genética tú puedes secuenciar con la certeza de que cuando se tiene la información tú puedes hacer un cálculo de riesgo óptimo. Entonces, en el MD Anderson, que tenemos cercano en Estados Unidos y en Puerto Rico, son estas estructuras donde se está enviando a hacer la prueba molecular y luego, como bien indica la doctora, ya la parte de los consejeros genéticos, somos los que ya vamos a hacer los cálculos del riesgo, esa estratificación. Y también que señalar, cuando mencionó el cáncer de ovario, recordar el síndrome de Lynch, que también es importante en República Dominicana, que está un poquito invisible, pero que el cáncer de colon bastante frecuente. Y entonces hay también evidencias de que acá en el país hay síndrome de Lynch y es importante hacer el diagnóstico molecular, porque ahí también hay cáncer de ovario en la mujer, el cáncer de colon, y eso hay que tomarlo en cuenta. En el caso, por ejemplo, de el cáncer de próstata y en el cáncer de páncreas, ¿existe, doctora Cindy Jiménez, alguna propuesta de ofertar, digamos, esa consejería a la que usted se refería
en específico para cáncer de próstata y cáncer de páncreas. De páncreas, sí. Bueno, en contraste con el cáncer de mama, cuando una paciente con cáncer de mama llega, nosotros podemos solicitar estas pruebas de testeo genético para BRCA1 y 2 de manera inmediata con el diagnóstico de cáncer, siempre y cuando el perfil o el comportamiento molecular de ese cáncer no corresponda a un tipo que nosotros conocemos y llamamos como HER2 sobreexpresado. ¿Qué ocurre con el cáncer de páncreas y con el cáncer de próstata? Que esa detección de esa mutación de esos genes BRCA1 y 2 no se hace en una primera instancia, ya que las terapias, es decir, la terapéutica, los tratamientos dirigidos para pacientes con cáncer de próstata o de páncreas que presentan esas mutaciones no se ofertan en una primera línea de tratamiento. Lo primero es que tenemos que volver a recordar que los cánceres se presentan en diferentes estadios, temprano, avanzado o metastásico. Y en el cáncer de mama nosotros podemos dar tratamiento para esa mutación en un estadio temprano, pero eso no ocurre para el cáncer de próstata ni de páncreas, sino que se hace en un estadio metastásico y no como una primera línea de batalla en cuanto a tratamiento se refiere, sino a una segunda línea y posteriores cuando esa primera línea falla. Sí se puede hacer, esa sería la respuesta, pero hay que saber cuándo solicitarlo. Además de que la muestra se toma de lugares diferentes. Para el cáncer de mama podemos tomar una muestra de sangre en lo que nosotros denominamos germinal, determinación de la línea germinal para las mutaciones, pero en el cáncer de próstata no es así, no se toma en sangre, sino que se toma en el tejido de la biopsia o en el tejido del lecho tumoral o del tumor ya resecado por biopsia, quise decir, o por una cirugía donde se quitó la próstata. Y la diferencia o la importancia de conocer esto es que la muestra no puede tener más de 5 años. En el caso del cáncer de próstata. En el caso del cáncer de mama, como se hace en sangre, no importa el tiempo que haya transcurrido desde el diagnóstico. Ya. Interesante, señores. Hoy conversamos con la doctora Cindy Jiménez, quien es oncóloga, a una especialidad que se dedica al tratamiento, a la identificación, al diagnóstico, al manejo del cáncer, y contamos con la presencia también de la doctora Yulisa Alonso. Yulisa Alonso, con maestría en genética, una profesora muy destacada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hoy en cátedra médica. Nosotros encontramos a la doctora Cindy Jiménez en RODI. RODI es la Red Dominicana Oncológica acá en Gascue, y encontramos en los teléfonos, Lisania. Sí, estamos buscando el teléfono por aquí. 829-981-3170. Ahí pueden hacer su cita para atención con la doctora Cindy Jiménez. Así mismo es. Así que es importante que ustedes conozcan dónde están nuestros profesionales. Yulisa Alonso, nos vamos a una pausa y en breve regresamos. Cuando volvamos, seguimos explicando el funcionamiento de las distintas partes de nuestra célula para entender todos estos procesos de los cuales hoy conversamos a propósito de la apoptosis y su impacto en la clínica.